Muchas gracias, doctora Bertrán, por su interesante presentación. Ahora nos corresponde recibir al doctor Pablo Abate, profesor universitario e investigador de INTA Balcarce, Argentina. El doctor Abate es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias en Producción Vegetal y, como dijimos, doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido premiado por su labor de mejoramiento en la producción de trigo y hoy expondrá justamente sobre su cultivo y producción. Bienvenido, doctor Abate. Buenos días, es un gusto para mí estar presentando en este seminario. El objetivo de esta presentación es sintetizar cuáles son las principales características de la producción de trigo en Latinoamérica y hacerlo esto en 10 minutos, lo cual es un objetivo bastante ambicioso. Y yo voy a comenzar diciendo que el cultivo de trigo es el cultivo más antiguo de la humanidad y es un alimento humano desde hace por lo menos 8.000 años. Por lo tanto, el trigo es un alimento milenario y ancestral. Yo diría que es el cultivo más ancestral que se conoce. ¿Pero qué ocurre actualmente? Bueno, en estas figuras lo que tenemos presentado son las principales fuentes de energía y de proteína como alimento humano y vemos que el arroz junto con el trigo forman las principales fuentes de energía para la humanidad y el trigo junto con la carne presentan la principal fuente de proteínas como alimento humano. Por lo tanto, el trigo es un alimento verdaderamente importante para la continuidad de la civilización que estamos desarrollando. ¿Dónde se produce el trigo? Bueno, actualmente el trigo es el cultivo más difundido, seguido por el maíz y el arroz. La mayor parte del trigo se produce en el hemisferio norte, donde se siembra aproximadamente el 90% del total del trigo, se produce el 93% y se consume la mayor parte del trigo producido a nivel mundial. El trigo tiene menor tolerancia al anegamiento que el arroz, menor tolerancia a la salinidad que la cebada y menor tolerancia a la sequía que el centeno, pero es un cultivo más difundido que cualquiera de estos cereales que les acabo de nombrar, principalmente por su valor como alimento humano. ¿Y cuáles son las claves que tienen sus características que le permiten esta amplia difusión? Bueno, si bien dijimos que no es el cultivo que tolera más los anegamientos, ni la salinidad, ni la sequía, por otro lado es verdad que es uno de los cultivos que mejor se adapta a la mayoría de los suelos agrícolas del mundo, lo cual le facilita su alta difusión. El crecimiento del desarrollo del trigo se da en un rango de temperaturas más amplias que la de otros cultivos, lo cual también le da una mayor posibilidad de difusión. Y además el grano tiene características particulares. Con el grano se puede hacer harina, esta harina contiene gluten y gracias a la presencia de este gluten la masa de trigo puede leudar, o sea, se infla. Y esto se produce por fermentación en presencia de levaduras, que son hongos que están en la naturaleza, con lo cual se puede producir alimentos blandos, como son por ejemplo el pan, a partir de granos secos y duros que se pueden almacenar durante meses o incluso años. ¿Cómo es el ciclo de cultivo de trigo? Bueno, en Latinoamérica predominan las variedades, que ahora se llaman cultivares, de ciclo primaveral. Estas variedades se siembran en invierno, florecen en primavera y se cosechan en verano. Tengan en cuenta que se llaman variedades primaverales, pero se siembran en invierno, no en primavera. Por otra parte, en latitudes altas, como son el sur de Argentina y de Chile, también se siembran trigos de ciclos más largos en otoño, que se llaman variedades invernales. Este grupo de variedades son las más difundidas en Europa, pero no las más difundidas en Latinoamérica. Por otra parte, entre los trópicos, el efecto de las estaciones es medio marcado, lo cual permite tener una secuencia de fechas de siembra y, en consecuencia, una secuencia de fechas de cosecha, que no se produce en latitudes más altas. Actualmente se considera que la fecha de floración es fundamental para tener un alto rendimiento en trigo y se ha encontrado que todos los cultivares de trigo tienen la misma fecha de floración óptima. Lo que cambia es su fecha de siembra en función de su largo de ciclo. Hasta los años 90 predominaban los cultivares semienanos, o sea, cultivares de baja altura,
y que eran primaverales de ciclo corto. Estos cultivares provinieron de la Revolución Verde, comandada por Norman Borlaug a través del CIMMYT. Y a partir de mediados de los años 90 comenzaron a introducirse cultivares europeos, primero en Chile y en Argentina y después en el resto de Latinoamérica. Y a través de estos cultivares se ha logrado un aumento de rendimiento, pero una merma en la calidad y en la sanidad del cultivo. Hasta los años 90 la siembra se realizaba en lo que se llamaba suelo desnudo, que es lo que ustedes están viendo a la izquierda. Esto se realizaba después de cosechar el cultivo antecesor al trigo, se pasaban máquinas una o más veces con el fin de picar y enterrar rastrojos de ese cultivo anterior. Pero en el cono sur, a mediados de los años 90, se empezaron a desarrollar sembradoras que fueron capaces de sembrar directamente sobre la paja del cultivo anterior sin necesidad de pasar una máquina previa, lo cual redujo mucho los costos de producción. La siembra directa además ha permitido tener una menor pérdida de materia orgánica del suelo y tener una menor erosión eólica, una menor erosión del suelo, eólico-hídrica, por lo cual la siembra directa no solo es una ventaja desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental. ¿Cuáles son las desventajas de la siembra directa? Bueno, la siembra directa requiere un aporte más importante de nitrógeno porque la siembra directa hace que el suelo retenga mayor cantidad de nitrógeno. Además, la paja hace que el suelo esté más frío y esto genera más daños de heladas que en un suelo desnudo. Y por otro lado, las sembradoras de la siembra directa tienen una distancia entre surcos mayor que las sembradoras convencionales, por lo cual es más difícil lograr una cobertura verde del suelo tan buena como la de un cultivo tradicional. ¿Qué ocurre con las malezas? Bueno, lo más típico es que el trigo requiera una aplicación de un herbicida de toxicidad media-baja. Pero en los últimos años están apareciendo malezas con mayor resistencia, incluso gramíneas que son de difícil control, y esto hace que se estén incrementando las dosis o que se utilicen herbicidas más específicos que son más caros. Respecto de la fertilización, podemos decir que se está incrementando en toda Latinoamérica y esto se debe básicamente a que los rendimientos del cultivo de trigo están aumentando y con el aumento del rendimiento del trigo hay mayor exportación de nutrientes a través del grano y entonces la forma de reponer esos nutrientes es a través de la fertilización. Y cuando la fertilización se hace con este sentido, o sea, de reponer los nutrientes que se extrajeron, se puede considerar que es una labor ambientalmente correcta. Entre las enfermedades más complicadas que tiene el cultivo de trigo es la fusariosis. Esta es una enfermedad difícil de control y que puede dejar toxinas en el grano. Estas toxinas se abrevian como DON, que pueden producir algún malestares estomacales e incluso vómitos. Pero para que sea esta enfermedad tiene que producirse precipitaciones durante la floración y esto nunca es en una zona demasiado amplia. De manera tal que los lotes que se les hace un seguimiento comercial no tendrían por qué generar problemas en el consumo de trigo por presencia de estas toxinas. Otra enfermedad que puede producir toxinas y con eso problemas de inocuidad y calidad son los carbones. Pero los carbones se pueden controlar con dosis bajas de fungicida aplicados directamente a la semilla en el momento de la siembra, por lo cual los problemas de carbono la verdad que son bastante poco comunes. Hay otras enfermedades que produce el trigo, pero estas enfermedades básicamente lo que hacen es reducir el rendimiento y ni las enfermedades ni el control tendrían que estar afectando la calidad y la inocuidad del grano. El trigo se cosecha mecánicamente y la cosechadora entrega el grano prácticamente listo para su uso. Requiere alguna limpieza previa para el uso final, pero no más que eso. La mayor parte o buena parte de la producción de trigo se está guardando en silos bolsas, que son estas bolsas blancas que están viendo en la foto. Y esto está permitiendo aumentar el almacenamiento general, o sea, a nivel país, pero también le está permitiendo a los productores diferir parte de la venta buscando mejores precios. ¿Cuáles son los rendimientos actuales de trigo? Bueno, a nivel mundial tenemos un promedio de 3.7 toneladas por hectárea y las zonas de mayor rendimiento son en Europa, particularmente Irlanda, Bélgica y los Países Bajos.
En el hemisferio sur, los rendimientos más altos se encuentran en Nueva Zelanda y Chile, en latitudes más o menos medias, pero se pueden lograr rendimientos importantes de trigo en latitudes altas, con riego, como es el caso de China, India o México, y también en latitudes bajas pero elevadas, como por ejemplo Toluca, México, y Chimborazo en Ecuador. ¿Qué podemos decir respecto a la exportación e importación de trigo en Latinoamérica? Bueno, el principal exportador de trigo en Latinoamérica es Argentina, y hay otros países como Brasil, Paraguay, Uruguay y México que exportan pequeñas cantidades, pero la verdad que comparado con Argentina, Argentina es el que, digamos, domina la exportación de trigo en América Latina. Por otra parte tenemos los importadores, que son, el principal es Brasil, le sigue con una cantidad importante México, después tenemos otros países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que importan cantidades menores, pero si sumamos todas esas cantidades nos da una cantidad muy parecida a la que importa Brasil, así que es bastante. Bueno, ¿y qué podemos decir del balance de la producción latinoamericana? Bueno, Latinoamérica está consumiendo más trigo del que produce. Tiene un déficit anual del orden de 5.5 millones de toneladas por año, lo cual equivale a un 17% de la producción. Y pensar en lograr llegar al autoabastecimiento y la sanidad y la seguridad alimentaria, la verdad que requiere superar el nivel productivo en forma importante. O sea que logra un avance del 17%, lo cual no va a ser lento, pero se podría hacer a través de varios años. De todas formas, tenemos varios aspectos que son positivos en la producción de trigo. Latinoamérica está haciendo su propia tecnología. En el tema de maquinarias ha desarrollado sus propias sembradoras para siembra directa. Se está desarrollando bastante la agricultura por ambiente, que es una versión simplificada de la agricultura de precisión que requeriría mucha más tecnología. En el área de informática se han desarrollado aplicaciones que permiten hacer el seguimiento de cultivo, que cada vez tiene mayor difusión. En el tema de genética se está haciendo adelanto generacional para tener un mejoramiento más rápido. Esto ya es una práctica bastante difundida por muchos criaderos de Latinoamérica. También se está empleando marcadores moleculares, se está introduciendo la edición génica, incluso recientemente se ha hecho un trigo transgénico que ha salido al mercado comercial. También se están desarrollando fertilizantes y estimulantes biológicos que permitirían mejorar la producción de una manera muy sustentable. Y finalmente, ¿cuáles son las principales limitantes que tiene el trigo en Latinoamérica? Bueno, la generación y producción de moléculas y el acceso a esas moléculas de uso agrícola es bastante limitado. También hay limitaciones para el acceso de otros insumos, como pueden ser algunos fertilizantes en algunos países, y sobre todo hay ciertas limitaciones en el estímulo para la inversión. Bueno, y eso es todo lo que tenía que presentar para presentarles. Muchas gracias.